Bueno, de paso por Buenos Aires, aprovecho para mandarle un saludo a las chicas del hospital Moyano. No quería dejar de olvidarme de esto. Muy importante el trabajo que hacen. Alejandro Pidelo, yo decía, intentaba decir en una charla que a veces queda, a veces no. Si vos te tuvieras que presentar, si vos le tuvieras que contar a las chicas del taller de poesía quién sos, qué haces, ¿qué les contarías? Lo primero que diría que es que soy alguien que creyó, comenzó a creer hace mucho tiempo que las palabras, jugar con las palabras era un entretenimiento, un trabajo buenísimo, que te permite muchísimas cosas, entre otras ver todos los colores y las graduaciones de colores que tiene la realidad que a uno lo rodea y que por ahí no se valoriza. Cuando uno empieza a trabajar con eso se da cuenta de los propios recursos que puede ir desarrollando y que ese juego se vuelve súper entretenido cada vez más. Y creo que eso es lo más importante. Después todas las otras cosas vienen por ahí medio de la mano o no vienen, pero esa es la idea un poco. Hablabas en el arranque de tu paso fugaz por Buenos Aires. Entonces, ¿qué es esto de, qué es para vos pasar fugazmente por Buenos Aires? ¿Qué te deja? ¿Qué te produce? Bueno, pasar por Buenos Aires siempre de chico me produjo siempre una serie de sensaciones interesantes, porque hay zonas de Buenos Aires que todavía por suerte pueden estar similares a aquellas que me habían impresionado en su momento y que me transportan a otros lugares por la arquitectura, por las sensaciones, los climas que hay. Eh, y eso es la impresión. Y el paso fugaz es que, bueno, generalmente yo vivo en Rosario, cada vez que me tengo que trasladar a Buenos Aires, bueno, es un cierto viaje, un pequeño viaje, pero es decir, generalmente atrás de eso hay algún compromiso. Como en este caso, en el caso este, es un compromiso y súper agradable porque fue un encuentro con esta, a raíz de la vinculación entre Argentina y Corea, que bueno, que me permitió conocer mucha gente, reencontrar muchos amigos, como Daniel, que hace bastantes años que no lo veía, unos cuantos. Pensaba esto, vos nombrás como Buenos Aires como un lugar de paso fugaz y me gustaba eso que rescates ahora otro lugar por el que hayas pasado fugazmente y te haya sorprendido, te haya emocionado, haya quedado rescatado en tu memoria. Lugares que yo he pasado fugazmente, considerando la edad que tengo y el tipo de trabajo que hice en toda mi vida, que me vinculó con otros países por razones laborales. O sea, yo trabajo de docente en la universidad, soy profesor de química, aparte de la parte de la escritura y todo esto, y por eso desde la universidad tuve primero que hice mi estudio posgrado en Francia, por lo cual tenía muchas vinculaciones allá y conocí cosas más o menos por haber vivido, pero también muchas cosas fugaces. Entonces, la visión fugaz, sobre todo de las ciudades, es una cosa que tengo tonelada en mi cabeza. Pero lo que pasa es que siempre las tengo como archivada, y, o sea, es un material que retomo permanentemente para ese juego de palabras que hablaba antes al principio. O sea, ese cuando jugar, ordenar, muchas veces hay sonoridad en los nombres de las ciudades, lo que permite que se usen para armar estructuras textuales, enriquecer, cerrar, darle ritmo, rima a ciertas cosas. Entonces, todo eso son cosas que hago, he juntado por esos encuentros fugaces. Yo siempre ando con una libretita acá en la valijita desde tiempo prehistórico y anoto todas, hasta qué sé yo, nombre de calle, por ahí la fecha de la muerte de un guerrero templario, cosas por el tipo. Todo ese tipo de materiales después lo uso. Y bueno,
como decía, por esa cuestión del trabajo mío, tuve que ir muchísimas veces a muchísimos lugares y a veces por periodos largos, pero a veces por periodos muy cortos, por reuniones de trabajo, de presentar trabajo en congreso o cosas, o reuniones con colegas con los cuales tenía proyectos en común. Y bueno, en este tipo de trabajo de enseñanza e investigación que hago en la universidad, eso es necesario. Rebobino un poco y llego a Rosario. Rebobino en las palabras y llego a eso. ¿Y qué es Rosario? ¿Cómo contarías Rosario? Rosario también una ciudad con la cual también tengo contactos por ahí fugaces en algunas cosas, porque es una ciudad que últimamente, por ejemplo, tiene un gran crecimiento. Entonces muchas cuestiones cambian y entonces eso produce una sensación de extrañamiento, como diría Bertolt Brecht, que es permanente en la propia ciudad de uno. Yo tengo la suerte, pero la suerte buscada, porque todas las cosas que hay que buscar, ayudar a la suerte. Vivo en un barrio que amo, en el cual, aunque cambie, siempre aparecen cosas vinculantes con esa cosa de lo efímero, de lo fugaz, y a su vez con todo eso algo así como conforma una especie de base de solidez para esa cosa, digamos, originaria, la que generó todo ese tipo de sensación, que es mi ciudad. Y una ciudad sí, no soy un fanático, pero vivo en una ciudad que amo, porque siempre tomo y rescato cosas de esa ciudad que son las que me nutren después están los amigos que viven ahí, que todo eso, que también contribuye a la cosa de lo permanente y lo fugaz. Rebobino otro poco y aparece la poesía en lo que estabas contando. ¿Qué es para vos la poesía? La poesía es ponerle a todo ese tipo de sensaciones que están en el origen de percepción de esa realidad, es decir, herramientas que vienen del lenguaje. Entonces uno tiene que trabajar con cierto conocimiento de la regla del lenguaje para construir esas cosas permanentes que son al final representaciones que nos informan, nos nutren, nos hacen descubrir la propia realidad. Me llamaba la atención y por eso quería volver a ese lugar, porque las dos veces anteriores hablaste de juego y ahora no. Y entonces, ¿cómo entra el juego en la poesía? Yo creo que es un juego, pero yo soy un tipo que siempre trato de jugar permanentemente, hasta en mi trabajo. Así creo, así no, aparte no me gustan los tipos que se toman. Jugar no quiere decir no tener ni rigor, ni responsabilidad, ni toda una serie de cosas. Es decir, un chico que juega es terriblemente consecuente con su objetivo y con su cosa, no falla absolutamente nada. El juego no es en el sentido de que es una cosa de la superficialidad de lo cosa, es una situación de placer, o sea, el transcurrir por una situación de juego tiene la ventaja frente a otro tipo de situaciones, que es una situación placentera, que es lo que busca un chico cuando juega, para mí. Hace poco estábamos hablando con Ricardo Talento. Él trabaja con el teatro comunitario y él planteaba un poco esta situación en la que decía algo así como que creía que se había perdido, se estaba perdiendo el hecho de jugar el juego. Y entonces, ¿vos qué mirás? Sí, yo creo que sí, que hay porque en muchos aspectos se pone medio largo el asunto para hablarlo, pero por ejemplo, toda esa cosa, esa influencia mediática impresionante de bombardeo que está sometido un chico desde muy chiquitito, es diferente a la situación de antes. Un tipo que está bombardeado por imágenes, por lo mediático, pero lo mediático con sofisticación y con herramientas sofisticadas de alta penetración que, digamos, paralizan, que a diferencia del tipo de uno mismo cuando jugaba en su infancia con muy pocas cosas, porque
En mi caso yo no tenía mucho juguete porque no me lo compraban, porque mi viejo no tenía guita. Entonces tenía 2 soldaditos de verdad y 4 o 5 inventados que me había hecho yo, con lo cual eso me permitía, o qué sé yo, un camioncito y hacía otro camioncito copiando el otro camioncito con, qué sé yo, con otros elementos. Entonces todo eso te abre el coco y te hace, digamos, te entrena en ese juego. Cuando un tipo mete un DVD o qué sé yo qué, o prende un canal, o prende una maquinita de esta esos super telefonitos y ve todo digerido, todo impactante, todo choqueante, pierde una especie de capacidad de asombro antes de haber desarrollado una adicción al asombro, que es el que yo tengo. Año 2012, y Alejandro Pidelo, ¿qué cosas lo asombran todavía? Pero todo, porque todo cambia. Lo que pasa es que, es decir, el asombro es indiscutiblemente una cosa constante que sigo viendo en todos lados. Lo que pasa es que a veces está asociado a situaciones más o menos belleza, y ahí puede estar la diferencia. Hay muchas situaciones que me parece que como que antes, no sé si porque sería la impresión del primer descubrimiento, pero me deslumbraron a lo mejor más que otras situaciones en este momento. O sea, o como que hay menos situaciones a lo mejor que me deslumbran tanto como algunas que me deslumbraron. Tuve la suerte de haber pasado por muchas situaciones existenciales que me enfrentaron a situaciones extraordinarias, que la tengo guardada en el coco. Entonces, eso, no cotejar con ese tipo de archivo personal que tengo guardado en la cabeza es una cosa casi que automática. Entonces por ahí digo, puto, esto, qué sé yo, cómo se degradó, se precarizó, se bajaron la cosa. Antes tenía más vuelo la cosa, pero la realidad me sigue impactando. La realidad es una cosa que me impacta como me impacta el cine, y me va a seguir impactando bárbaramente, porque eso es enfocar la realidad. El tipo que hace el cine lo hace con una máquina, qué sé yo, como lo registra, pero ese procedimiento lo puede hacer sin películas, nada más que con tu propia cabeza. Si tuvieras que contarnos a tu mirada, qué es lo que pasa hoy en Rosario, ¿qué nos contarías? ¿Cómo presentarías Rosario en poesía? Yo creo que es una ciudad, no es porque sea rosarino, nacido como un loco ahí y bastante fanático, pero creo que Rosario, como decía el otro día en una presentación Reinaldo Sitecase, que estuvo ahí presentando el libro de Vicky López, que también la conoce, esta ciudad me asombra siempre, porque él, bueno, trabaja acá en Buenos Aires, pero mediáticamente conocido, toda la cosa, pero tiene su corazoncito con la poesía, y bueno, apareció en esta presentación. Entonces ahí él decía, me sigue asombrando porque el volumen de tipos que hay. Él presenta la cosa en un bar, había gente en la calle. El bar, por supuesto que no era la cancha de River, pero bueno, pero era un bar bastante importante, y sin embargo estaba relleno y con gente afuera, mirando y tratando, con la puerta abierta, escuchando lo que pasaba adentro. Entonces, eso para mí, dice, es reflejo de esa vitalidad que siempre tuvo esta ciudad, que es casi característica propia de Rosario. Hay cualquier cantidad de gente joven, cualquier cantidad de expresiones, creatividad en ese tipo de cosas. Hay un programa que han levantado ahora, se llama Letra Cosmos, le hago publicidad porque es una cosa que informa sobre toda la actividad de literatura de Rosario y alrededor, digamos, que tiene un dinamismo infernal. Se cargan ahí cualquier cantidad de cosas y uno se puede informar de toda la cantidad de cuestiones que se hacen, de expresiones que se hacen con gente y grupos de todos los niveles, calibre, edades, peso, colores, todo lo que vos quieras. Entonces eso me parece que es impresionante. Un escritor, una escritora que elijas y un porqué. Eso es bastante complicado. Como que vos me hacés cada pregunta, aparte parado acá con el foco ese que me daba, que me tuve que correr, y embromado, qué sé yo, hay muchos tipos. Es decir, ahora resurgió la moda, no sé, lo digo lo primero que se me ocurre. Empezaron a revalorizar a la gente de la generación Beat, que todos sabemos, te acordarás, era, qué sé yo,
Ferlinghetti, Corso, toda esa gente, hace muchos años ahora están de súper onda. Esos tipos me impresionaron. Camis me impresionó siempre por, es decir, el tipo de trabajo dentro de esa generación. Después, qué sé yo, podía, no sé cuánta gente, tendría que dar cualquier cantidad de nombres dentro de digamos, a partir de los clásicos, los tipos que empezaron a donde ese juego, se empezó a hacer ese juego de que digamos, la palabra, armar cosas con la palabra para encontrar estructuras innovadoras que representaran otra cosa de la realidad, más fuerte. Entonces, eso tengo que empezar con Rimbaud, con Mallarmé, con toda la cosa formal, por supuesto los surrealistas. Hay mucha gente que dice yo soy muy surrealista. En algunos aspectos sí, que hicieron ese juego. Es algo así. Una mujer de tu historia, de la historia del mundo que rescates y un porqué. Como escritora me encanta, aunque digamos, por supuesto que escribió poesía, pero Marguerite Yourcenar me encanta, porque creo que es una joyería de cuestiones, pero podía, qué sé yo, que no podía, hay tanto, no sé. No necesariamente escritora, una mujer que rescatas del mundo, de la historia tuya y un porqué. Bueno, yo soy un valorizador de la mujer, empezando por ahí, entonces tengo una tonelada. Me podía replegar para simplificar en una primera aproximación a una líder anarquista que hubo en Rosario en el año 1901, Virginia Volten, que esta mujer era obrera en la ciudad de Rosario y era una militante relúcida que bueno, fue pionera aparte de 50.000 cosas. Me diste un libro reciente tuyo y contame antes de que lo abra, antes de que lo vea, ¿qué es lo que puede encontrarse uno cuando lo abre y cuando lo vea? Y ahí hay una cuestión que de vuelta tiene que ver con la mujer, tiene que ver con una serie de cuestiones de la realidad, de la multiplicidad de cosas posibles de la realidad. Hay hasta una parte que es como, al final, como metodológica, en el sentido que trato de explicitar un poco las herramientas de armado de la cosa. O sea que hay cómo se origina el poema. O sea, hay una cosa que puede ser una especie como de nota que está en el origen de la cuestión y después el poema que resulta. ¿El título del libro? Las alas de Ángela. Y en la memoria de Alejandro Pidelo, el poema que aparece ahora, ¿cuál es? ¿El propio? Vale. A mí este libro, este último libro, me sigue pareciendo muchísimo, incluso me paraliza, porque creo que probablemente no son muchos, ¿viste? Este es el cuarto libro en toda mi vida, pero digamos el trabajo de armado de la cosa me parece que le dio una especie de valor agregado a los textos individuales y entonces por ahí me parece esto, me sigue apareciendo esto y me sigue tapando todas las otras cosas anteriores. ¿Y algún fragmento, algún verso, algún poema que... A ver. No soy como Ada que se acuerda de todas las cosas. Vos sabés que yo no me acuerdo nunca nada. Entonces hacemos esto, una pausa, me lo sacás y lo abrís y... Dale, ahí está, contratapa del libro. Aparece un texto fetiche en la colección, es una característica que instalamos como característica. A mí, que amé el mundo, me volaban tus zapatos rojos con tacos finitos o infinitos, si se tomaban en la escala de los premios de familias, con viejas palabras como burguesa, llena de fruta, de esperanto y de nafta. Alejandro Pidelo, gracias infinitas por acompañarnos. No, por favor, gracias a vos, un placer bárbaro, increíble encontrarte de vuelta. Saludo de vuelta a todas las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano. Exactamente, el taller de poesía del Hospital Moyano.